Así es, amigos, efectivamente en este día me encuentro muy feliz porque al fin estoy regresando a México. Sí, así como lo vieron en el título de este video, hoy volvemos a México y justo en este momento me encuentro aquí haciendo una escala en el aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero en El Salvador. En unos 30 minutos más o menos sale mi vuelo que me llevará desde El Salvador directo hasta la Ciudad de México al aeropuerto Benito Juárez. Y wow, honestamente que estoy muy emocionado. Hace más de un año que fui a México y desde ese tiempo quería volver y hasta hoy se me ha dado la oportunidad nuevamente de regresar y pues hoy ha llegado el día. Voy a recoger mi maleta y voy a hacer el check-in porque ya en breves instantes sale mi avión. También en este viaje traigo un nuevo implemento, un gorro que los que me siguen de hace tiempo lo han de conocer. Y sí, como les digo, vamos a tomar nuestro avión que nos llevará directo hasta tierras aztecas. Ay, 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 vean esa belleza que está ahí. Justo esa belleza es la que nos va a llevar directo a México en esta oportunidad. Y pues de esta manera le decimos adiós al pulgarcito de América, a nuestra bella hermana República del Salvador. Y debo de confesar que caminar por estos pasillos que lo llevan directo a la puerta del avión me da felicidad. No sé por qué, no sé si seré el único que le da felicidad caminar por este pasillo, pero a mí en lo personal me agrada, me da una buena sensación. A ver cómo nos acomodamos por acá. Tengo un asiento 17A, que es ventana. Bueno, ya estoy aquí acomodadito en mi asiento. A continuación me esperan aproximadamente unas 3 horas de viaje, más o menos, o 11 de la mañana, casi al mediodía. Vamos a estar llegando a la Ciudad de México, así que voy a tratar de reponer un poquito de fuerzas porque desde las 3 de la mañana ando en aeropuertos y pues lo veo llegando a la Ciudad de México. Y bueno, amigos, ahora sí oficialmente ya estamos dentro de este hermoso país. Ya hice todos los trámites migratorios, ya pasé aduana, ya recogí mi maleta, la llevo aquí conmigo y quiero contarles algunas cosas diferentes que vi en este viaje en relación al viaje anterior que hice hace más de un año. La primera cosa que vi diferente es que antes de bajarnos del avión empezaron a fumigar el avión. Dijeron que por normativas del país tenían que cumplir con una fumigación. Entonces fumigaron el avión y me he fijado que hay algunos rótulos aquí en el aeropuerto que habla como de un virus que está afectando a los cerdos. Entonces supongo que es algo relacionado con eso. En segundo lugar, y gracias a Dios en esta oportunidad no me hicieron tantas preguntas ahí en aduanas. El año pasado recuerdo que me hicieron muchísimas preguntas que hasta me revisaron el teléfono y esta vez no. Supongo que es porque ya tenía una entrada y el año pasado pues venía por primera vez. Ahora solo me dijeron, ¿ya ha venido a México? Les dije sí y listo, prácticamente solo eso. Y pues la verdad que se agradece bastante que no le hagan tantas preguntas a uno en migración porque sea como sea, ponen nervioso. Bueno, aquí hay muchas casas de cambio. Ya cambié unos cuantos pesos porque no es bueno salir del aeropuerto sin la moneda local. Entonces cambié un par de pesos para llevar por lo menos para el metro. Y ahorita pues me encuentro caminando por este pasillo. Voy por la puerta número 4 y tengo que llegar hasta la puerta número 1, me dijeron, porque por ahí voy a tomar el metro para empezar a movilizarme en esta increíble ciudad. Pero antes de salir del aeropuerto me gustaría darle un par de datos respecto a este inmueble. El primer dato que tienen que saber es que este es el aeropuerto más transitado de toda América Latina. Por lo tanto, obviamente es el más transitado de México. Se estima que aproximadamente 50 millones de personas pasan por aquí al año. Escuchen bien eso. Y el nombre oficial del aeropuerto es Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Y cuando ustedes van aterrizando aquí se ve increíble la ciudad, preciosa, porque prácticamente el aeropuerto está en medio de la ciudad. Y un dato más que en lo personal me parece interesante es la fecha de inauguración del aeropuerto como tal. Desde el año del 1950 está funcionando ya como un aeropuerto, aunque años anteriores tenía el título de aeródromo. Y pues hoy por hoy ya todos sabemos en lo que se ha convertido este aeropuerto enorme que cuenta con 2 terminales y que en esta oportunidad yo aterricé aquí en la terminal número 1. Bueno, acabo de llegar aquí, la puerta número 1, que es esta que están viendo a mis espaldas. No me había fijado, no sabía que acá había un rótulo que dice CDMX
aquí. Está bonito. Ustedes llegando al aeropuerto ya tienen un rótulo para sacarse una buena foto. Y antes de salir del aeropuerto, quiero agradecer a mis amigos de One Travel, que gracias a ellos he viajado hasta México. Me dijeron: Joel, te queremos patrocinar tu vuelo de ida y de regreso a ese hermoso país, de modo que se los quiero recomendar. Una agencia especializada en venta de boletos, tours y cualquier actividad que ustedes deseen hacer en cualquier lugar y ciudad del mundo. Recuerden, One Travel Tours HN estará dejando sus enlaces aquí en la descripción y también un número donde pueden hacer sus cotizaciones respectivas. Y una vez más, muchas gracias por ayudarme a hacer posible este viaje. Ahora sí, vamos a salir del aeropuerto para empezar a sorprendernos nuevamente con esta hermosa ciudad. Y bueno, familia, vean que nos acabamos de movilizar ahorita para el centro de la Ciudad de México. Y este edificio increíble, esta obra arquitectónica que están viendo a mis espaldas, es el Museo Nacional del Arte. Hoy es un día lunes, el día que ando grabando este video, y por lo tanto me dicen que todos los museos los lunes están cerrados, así que no vamos a poder entrar hoy en esta oportunidad a este museo. Aquí, a unas cuantas cuadras más arriba, subiendo por esta calle, van a llegar al Zócalo de la ciudad. Pero como ustedes sabrán, hace como un año más o menos yo estuve aquí en México por primera vez y grabé varios videos que, si no los han visto, los invito para que los vayan a ver. Y en este video quiero visitar lugares que no visité en aquella oportunidad, ya que la Ciudad de México es inmensa, es enorme. Hay muchos lugares que dejé de visitar. Por ejemplo, un lugar que no visité la vez pasada que vine y que en esta oportunidad tengo muchas ganas de visitarlo. Un mirador que está a escasos metros de donde yo estoy localizado en este momento, que se llama el Mirador de la Torre Latinoamericana. Me han dicho que promete, tiene unas vistas increíbles desde arriba, así que vamos a subirnos. Y en el camino vamos a pasar también por Bellas Artes, que ya estuve ahí, pero me gustaría volver a verlo para recordar. Vamos a empezar a caminar ahorita por este callejón que le llaman el Callejón de la Condesa. Vean que hay demasiados libros por aquí, venden muchísimos libros, creo que son de segunda mano. Y me dicen que a este callejón le llaman el Callejón de la Condesa porque al final de la calle hay una casa, hay un edificio donde se cree que en su tiempo vivía una condesa. Por eso hoy en día, pleno 2024, se le sigue llamando el Callejón de la Condesa. Y wow, que está bonito aquí, me gusta. A mí me encanta la lectura y aquí veo que hay libros de cualquier cantidad. Mira lo que les digo, creo que algunos son de segunda. Dice paisajes históricos, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Wow, vean, saliendo del callejón se puede apreciar por ahí Bellas Artes. Esa cúpula que se mira ahí arriba es Bellas Artes. Wow, qué lindo. Y la casa del edificio que está ahí al fondo es el edificio que les estaba comentando, donde se cree que vivía la condesa. Se ve que tiene un par de años, pero qué bonito acá, vean. Un edificio a un lado, otro a otro lado, y ahí el que se está asomando, ese pequeño rascacielos, es la Torre Latinoamericana. Para ahí arriba, justo para ahí, al mirador vamos nosotros. A ver, ahora dentro de la casa, hay un restaurante, un Sanborns. Está bonito. Se ve que es como un poquito de lujo. Tienen hasta música en vivo por acá. Hay un violinista ahí en vivo. No, prácticamente aquí es un centro comercial. Hay restaurante, farmacia, te venden relojes, te venden ropa. Está interesante. Por fuera tiene una fachada muy antigua, como de los años 1700, 1800, pero por dentro moderno. Y es un restaurante de caché, se mira, como que es un poquito caro. Wow, familia, vean esto. Justo al par aquí de la Torre Latinoamericana está esta iglesia, una capilla súper antigua. Tiene una arquitectura sumamente impresionante. Bueno, ahí en la entrada hay un señor que está tocando como un clarinete. Y le quiero mostrar esto, que lo he visto en varios lugares de México, que ustedes pueden como sacar su recuerdito de algunos santos. En este caso, el templo de San Francisco, como en una moneda. Ustedes meten ahí su moneda de 10 pesos, dice, más una ficha, y pues van a sacar un recuerdito como este. Y otra cosa interesante es que justo al frente de la capilla hay una exposición de Leonardo da Vinci traída directamente desde Italia, dice ahí. Bueno, y en la mera entrada tenemos una foto de la Gioconda, la Mona Lisa. Quiero que aprecien desde este ángulo la Torre Latinoamericana, que es este perfecto edificio que están viendo ahí, que en un momento vamos a subir. Y esta pared que está acá es parte del Palacio de Bellas Artes, que justo ahorita vamos a entrar, pero quiero que observen esta ilusión óptica. Vean nada más, en la cámara se ve también perfectamente. Si nos acercamos aquí, van a ver cómo calza a cabalidad la Torre Latinoamericana en esta parte del edificio. Vea. Dice que cuando construyeron Bellas Artes lo hicieron a propósito, que
el edificio de la Torre Latinoamericana calzara como una pieza en esta pared de Bellas Artes. Está curioso, se ve la ilusión muy bonita, la verdad. Y ahora sí, queridos amigos, quiero llevarlos a conocer el Palacio de Bellas Artes desde su interior. Como les dije, en este video vamos a entrar y conocer lugares que en mi visita anterior no conocí. La vez pasada, obviamente, vine a Bellas Artes y lo vi desde afuera, pero no entré. Y ahora está abierto y vamos a entrar. Bellas Artes, para el que no sepa, es el edificio más importante de todo México en lo que a expresión de arte se refiere. Dentro se presentan obras de teatro, se presentan exposiciones de pintura, murales, y también es la casa y la sede de la Orquesta Nacional de México. Y me estaba fijando en internet que dice que inclusive adentro hay un restaurante. Así que vamos a entrar y lo vamos a conocer con nuestros propios ojos. Estoy dentro aquí de Bellas Artes y está impresionante. Lamentablemente no se puede hacer un tour por todo el edificio, que son 4 pisos, porque hoy es un día lunes y los días lunes dicen que no está abierto, solo de martes a domingo. Pero sí se puede apreciar en parte la arquitectura del edificio, el mármol que está en sus paredes espectaculares, y aquí tenemos una réplica a escala de cómo se ve el Palacio de Bellas Artes desde afuera. Este es un palacio que se inauguró en el año de 1934, pero que su construcción tardó aproximadamente 30 años. Desde el año del 1900 más o menos empezaron a planear construir este palacio, y fue hasta el 1934 el día en que se inauguró. Y como dato sumamente curioso y único de este palacio es que aquí dentro del teatro se encuentra el único telón en todo el mundo que es antifuego. Tal vez ustedes no lo sabían, pero ahora ya lo saben. El único telón antiincendios que existe en el mundo está precisamente aquí en la capital de México, en el Palacio de Bellas Artes. Vean, justo desde aquí se puede ver el mirador donde vamos ahorita. Ese piquito que ven de ese edificio que sobresale es la Torre Latinoamericana, que de hecho estoy viendo que tiene un reloj arriba y que marca la hora correctamente. Son las 4:30, así que vamos a caminar hasta esa torre para subirnos. Ok, estamos listos para entrar aquí a la Torre Latinoamericana. 200 pesos vale la entrada. Acabamos de subir 37 pisos en menos de un minuto. Se me taparon los oídos. Wow, desde aquí ya se tiene una buena vista. No, vean esto. Wow, gente, vean esto. Aquí todavía no estamos en la cima, estamos en el piso 37. Vea. Allá abajo estábamos nosotros ahorita, y por aquí está Bellas Artes. Es increíble Bellas Artes desde acá arriba, un espectáculo. Este edificio, desde su construcción allá por los años del 1950, obtuvo un récord mundial al ser el edificio más alto, el rascacielos más alto de todo el mundo fuera de los Estados Unidos. Consta de 44 pisos, ahorita estamos en el piso 37, y tiene una altura de 183 metros. O sea, es una belleza. En su tiempo, como le digo, fue el edificio más alto del mundo fuera de los Estados Unidos. Eso incluye obviamente el edificio más alto de toda América Latina, y además en su tiempo también batió un récord al tener los ascensores más veloces de todo el planeta. Hoy en día pues hay ascensores más veloces, pero ahorita lo acabo de comprobar, subimos en menos de un minuto 37 pisos así. Wow, familia, honestamente esta torre está increíble. Desde afuera no se ve que fuera tan bonita por dentro, desde afuera se ve como muy vieja porque en realidad tiene muchos años, pero adentro está bien cuidada. Y no es solo el mirador, hay varias cosas. Aquí en este papelito que a uno le dan dice todo lo que puede hacer. En el piso 36 hay un museo, en el piso 37 hay una cafetería y hay tiendas y hay souvenirs. En el piso 42 hay un mirador, que es donde estamos ahorita, y en el piso 40 hay un bar y hay un restaurante que se los quería grabar porque está lindo. Se ve que es como un restaurante un poco romántico, pero nos dijeron que si no consumíamos ahí no podíamos grabar ni tomar fotografías. Y justo aquí estamos en el piso 42, hasta aquí llega el ascensor. Luego hay 2 pisos más, pero esos ustedes los suben caminando por las escaleras, y ya casi son las 7 de la noche, bueno, 7 de la tarde diríamos en México, porque aún no se ha ocultado el sol. Vean nada más cómo se aprecia la ciudad desde acá a las 7 de la tarde, y pues el sol está ahí entre las nubes. Y pues hoy por hoy este edificio ya no entra ni en el top 5 de los edificios más altos de la Ciudad de México. De hecho, el edificio más alto, que es el edificio o la torre mítica, se puede ver desde aquí donde yo estoy. Allá al fondo se puede ver que es una torre que parece un cilindro, tiene la forma
forma cilíndrica, y ese actualmente es el edificio más alto, no de México, sino de la Ciudad de México, ya que el edificio más alto de México y de Latinoamérica está en Monterrey, que seguramente en este viaje también lo vamos a conocer. Bueno, aquí en este piso hay varios telescopios que se supone que se puede ver las cosas mejor. Dice que hay que ponerle 5 pesos y dura 75 segundos, o sea, un poquito más de un minuto. Tengo aquí 5 pesos, una moneda de 5 pesos, la vamos a colocar por ahí. Tengo 75 segundos para ver aquí. Les digo si se puede ver. Acá hay un rótulo que dice fiesta americana. Vean, familia, aquí en el piso 44 ya no hay cristales. Aquí ustedes pueden sacar la mano libremente. Sopla muchísimo viento. De hecho, yo que ando con sombrero tengo que estármelo sosteniendo. Allá al fondo se puede ver el Zócalo, la bandera de México ondeando. Ya están encendiéndose las luces de la ciudad. Y pues aquí hay demasiada gente. Ya al atardecer vienen muchas personas. Y quiero que observen esta torre que está aquí. Esa es una antena de televisión que en su tiempo la instalaron para darle más altura al edificio. Y vean el tráfico de la Ciudad de México. Ya se empieza a formar este tremendo tráfico increíble de esta ciudad. Y pues acá están muchas familias, muchas parejas que vienen a disfrutar, porque honestamente está agradable, está muy bonito venir a disfrutar de esta vista. Y bueno, mis queridos amigos, de esta manera estamos llegando al final de este video, este primer video de una nueva serie de videos que se vienen aquí por este bello país. Como les dije, en esta oportunidad estaré visitando estados que no visité antes. Por ejemplo, quiero ir a Yucatán, quiero ir a Monterrey, quiero ir a otros estados que no están grabados aquí en el canal, y también quiero darme chance de conocer otros lugarcitos de la Ciudad de México que no he conocido. Así que si este video les ha gustado, agradecería un montón si le pueden dejar un buen like, si pueden suscribirse a este canal, que es absolutamente gratis, porque de esa forma están apoyando bastante lo que hago. Sin nada más que agregar, nos estaremos viendo en unos cuantos días con otro tremendo videazo aquí siempre en este mismo canal, y también de estas hermosas tierras mexicanas. Será hasta entonces. Chao, chao.